Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo el Diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, gracias a Dios, aquí en Tijuana con frillito y unos momentos calor, pero todo bien, gracias a Dios. Espero por allá en Colombia y todos nuestros amigos que nos ven, que se encuentren bien. Y bueno, les saluda su amiga Lorena Ávila y pues el tema que hoy nos atrae este día es este tema que se llama, que así le puse, sabiduría para elegir nuestras batallas. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das reunirnos, todos nuestros hermanos y amigos de las redes sociales que nos verán en este día. Te pido, Señor, que nos instruyas en tu verdad, en tu palabra, porque necesitamos aprender a elegir nuestras batallas, aprender a tener la sabiduría para poder ver las cosas desde tu perspectiva. Hoy te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nuestras vidas y ponemos este tema en tus manos, sabiendo y confiando que tú bendices nuestras vidas cada día y nos enseñas esa porción de palabra que necesitamos para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el tema de hoy es sabiduría para elegir nuestras batallas, como les comentaba, y la primera batalla que se libra cuando venimos a Cristo y va a empezar es con nosotros mismos, ¿verdad? Es contigo mismo. Será en tu corazón, en tu mente, es decir, esa parte que necesitamos soltar, aquellas cosas que nos hacen reproducir daño, ¿sí? Y que nos dañan a nosotros mismos. O más bien, también puede ser más allá, no darnos el valor de entrar en esa batalla, ¿verdad? Por creernos todo aquello que el maligno nos ha hablado a nuestra mente, nos ha susurrado y no las hemos creído, ¿verdad? Y muchas veces habla a través de personas muy cercanas, personas que son importantes en nuestras vidas, personas que amamos, porque sabe que tendrá un efecto mayor en nosotros, porque si alguien nos habla mal de gente que no conocemos, que no es importante en nuestra vida, pues lo vamos a soltar, no va a tener ningún efecto, pero el enemigo sabe cómo atacarnos y usa personas que amamos o que son importantes a nuestras vidas y muchas veces por temor a meternos en problemas con esas situaciones con los que amamos, dejamos las cosas así en el aire y tendemos a meter la cabeza dentro de la arena para no ver, ¿no? Para no ver lo que verdaderamente sucede. Y cuando digo no ver verdaderamente lo que sucede es que muchas veces venimos repitiendo patrones por no poner límites, por la misma daño de nuestro corazón, por la misma mente que ha sido engañada y nos sometemos en a no querer ver, ¿no? A no querer sentir. Y el resultado será siempre más dañino internamente. Y la palabra de Dios sabemos que es medicina en nuestro cuerpo. La palabra es luz que te alumbran tus pies, dónde estás parada, tu circunstancia, lo que estás viviendo. Pero también es una lumbrera que alumbra hacia dónde te quiere llevar el Señor, hacia dónde quiere llevarte, ¿no? La palabra de Dios también dice que es agua viva, ¿no? Entonces Jesús hablaba, dice que el que tome de esta agua jamás tendrá sed. Y estaba hablando en lo espiritual, en aquella parte interna de tu ser, de tu yo, ¿no? Que está dentro de ti. La palabra de Dios también habla de ríos de agua viva y cuando habla de ríos de agua viva está hablando ya no nada más de un agua viva que te está salvando a ti, que te está sanando, sino que esos ríos de agua viva ahora van a fluir de ti, de tu interior hacia afuera. Y para poder estar viviendo en batallas con sabiduría, tomando las batallas que verdaderamente valen la pena pelear, tenemos que recurrir a la sabiduría que Dios nos da. Y la palabra es espíritu, la palabra es vida, la palabra viene de sabiduría de Dios, ¿no? La palabra fue escrita por Dios. Entonces, ¿qué te estoy diciendo yo con esto? Que Dios nos quiere llevar ese conocimiento y a conectarnos a la verdadera fuente de vida para poder pelear la buena batalla de la fe, para conducirnos como hijos victoriosos. ¿Sí? Y en Efesios 4:11 al 14 dice así, está hablando Pablo en Efesios,
Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos son todos aquellos los que hemos creído en Jesús y que ya nos apartó, que se hizo la obra redentora dentro de ti y de mí, y ya somos apartados, nos llama santos, ¿no? Entonces, estos 5 ministerios que Jesús estableció con dones, son para perfeccionar a la iglesia, para perfeccionar a ti, a mí, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, si nosotros no estamos en el cuerpo, no nos va a poder estar guiando. Nosotros tenemos que tener una unidad en el cuerpo, que es la iglesia. Y por eso es que necesitamos ir, que tengamos por costumbre ir a la iglesia, porque en la iglesia nos están hablando palabra, está el pastor, pero los apóstoles son aquellos que van plantando el fundamento en diferentes ciudades, países, iglesias, pero estableciendo el ministerio, estableciendo el fundamento que es Cristo y dejando a pastores, a maestros, ¿no? Y levantando obras. Pero estamos hablando que el evangelista es aquel que va y trae las almas y ministra y los lleva a los pies de Cristo, ¿no? Que donde quiera que ande en la calle tiene esa visión de hablar de la palabra, de traer de la muerte a la vida a las personas y que les sale natural porque es un don del Espíritu ser en el evangelismo, ¿no? Y también hablamos de los maestros, aquellos cuando el evangelista ya trae a las almas al pastor, el pastor los está guiando, pastoreando, les está dando el alimento, pero los maestros los está llevando más a echar raíces, a llevarlos a ser discípulos, ¿no? A prepararse para ser enviados. Entonces todo es un alineamiento de un orden que Dios establece. Pero aquí continúo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean astucia, las artimañas del error. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos en ese camino que nosotros queremos aprender a pelear las buenas batallas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay batallas que no valen la pena pelear, y eso vamos a hablar ahorita, y mucha gente se enrolla y se acaba su energía y empieza a conducirte en tu carnalidad y peleando por tu cuenta las batallas, y eso Dios no lo quiere. Entonces, ¿qué quiere? Quiere que aprendamos a sujetarnos en el cuerpo para ser enseñados, para edificación de nosotros mismos, para crecer a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que nos dejemos llevar por lo que dice una persona, por lo que oímos, sí, y más que nada por doctrinas, ¿verdad?, de hombres para engañar, que usan una astucia, artimañas del error. Y del error es especialista Satanás, de llevarnos en engaño, en error, en ceguera, en tibieza, ¿no? Y quiero seguir adelante. Si el príncipe de este mundo engañó la tercera parte del cielo, ¿crees que no está engañando a los moradores de la tierra? ¿Sí? Que no está engañando a los moradores de la tierra por las áreas que no le rendimos a Jesucristo. Es una pregunta para ti, para mí. Hay áreas que tenemos que rendirle a Jesucristo porque si no, por ahí son las artimañas que va a usar y nos va a llevar en el error el enemigo por atraernos a pelear batallas en necedad, en argumentos naturales terrenales meramente diabólicos. Y yo quiero decir que Dios es un Dios de orden. Y como hay un gobierno en la tierra, también hay un gobierno en el cielo, ¿sí? Y sabemos que hay arcángeles, querubines, ángeles, ¿verdad? Hay diferentes niveles de gobierno en el reino de Dios, igualmente aquí en la tierra, ¿sí? Y quiero decirte que aquí en la tierra el Señor también puso sus representantes espirituales, ¿sí? ¿Para qué? Para en nuestra vida, ¿no? Lo puso esas representantes para instruirnos en sus leyes, en sus principios, para preservar nuestra vida espiritual. Por eso es que establece la iglesia. Jesús vino a establecer la iglesia y cuando Él parte, deja a nuestro ayudador, al Espíritu Santo, y él nos dejó dones, ¿verdad? Para influenciar en la tierra, para ser de influencia, para ser guiados para bendecir a otros, para levantar más hijos de Dios, más almas vengan al reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo?
nos quiere llevar a preservar nuestra vida espiritual, emocional también y física. Y que como hijos de Dios, el Señor quiere que vivamos en victoria, ¿sí? Para eso necesitamos conocer a Jesús y la palabra de Dios, ¿sí? La palabra que nos sea revelado el Padre. Por medio de la palabra nosotros conocemos al Padre. Jesús nos revela al Padre, ¿sí? ¿Y qué nos hace? Nos va a enseñar a pelear desde la postura del fundamento, que es la fe en Cristo. Esa es la pelea, empieza desde el fundamento, saber, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Lo que hizo por ti, por mí. Creer y confiar en lo que dice que soy, lo que dice que tengo y lo que dice que puedo hacer, ¿sí? Y eso es desde ese fundamento yo voy a pelear mi batalla, confiando lo que dijo él que yo puedo ser, creyendo que yo lo puedo hacer. Una relación perfecta es por medio de la fe, ¿sí? Una relación perfecta es por medio de la fe, por la palabra de Dios. Tú no puedes tener una relación si no tienes fe en la palabra de Dios. Necesitamos tener fe en lo que dijo Dios que podemos hacer, que dijo que hizo por nosotros, lo que dice que somos en Él. Entonces, ese es el fundamento, saber lo que es la palabra, saber lo que es Dios en nuestras vidas, lo que hizo por nosotros y lo que somos al estar en Él, ¿no? Si estás movido en incredulidad, habla a Jesucristo y pide su intervención para que te fortalezca su Espíritu Santo dentro, en tu interior, en tu espíritu, y te dé hambre y sed por la palabra. Porque si nosotros estamos movidos en incredulidad, es que nos ha faltado fe. Y si la fe quiere decir que no has oído la palabra de Dios, y necesitamos meternos en la palabra de Dios, porque Él te va a limpiar y vas a desear dejar aquellas cosas que tu mente te está hablando continuamente, ¿no? O tus deseos físicos te está poniendo la carne y eso te muestra que no estás ejerciendo dominio y necesitas ir a la palabra, necesitas pedir y clamar a Dios aquellas cosas, porque tal vez te percibes o me percibí algún día fría o tibia, ¿no? En doble ánimo, un día hablaba de Dios y otro día estaba en la carnalidad, dejándome guiar, haciendo las cosas que no agradan a Dios y que sabemos que son incorrectas. Quiero decirles que en Santiago 4:1 al 5 y el 4:7 se los voy a leer. ¿Qué es lo que causa las disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman hasta matar para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo, ¿sí? Para obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Adúlteros, dice la palabra. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Yo hoy quiero decirles esto. Cuando dice que surgen los malos deseos en nosotros, empieza desde en nuestro interior, es que empiezan en la mente, ¿sí? En nuestro interior empieza a combatir ese deseo, ¿sí? Y desean lo que no tenemos. Siempre estamos faltos de agradecimiento, viendo lo que no tenemos. Y entonces dice aquí, desean lo que no tienen. Siempre vamos a tener de parte de Dios lo que necesitamos, pero también entiende Dios que como humanos necesitamos cosas aquí en la tierra, pero para Él es más importante llenarnos de lo verdadero, de lo espiritual. Mas, sin embargo, aquí dice, entonces traman hasta matar, y tú dices, pues yo no estoy deseosa a matar, pero matas con tu palabra, matas con tus pensamientos, con tus deseos, porque también tus deseos se exteriorizan. Tus deseos son espíritus que muchas veces están moviendo, eso que estás tramando, que hablas en lo escondido, en lo secreto, los demonios también hablan, y eso generan hablar a otros lo que tú estás hablando. Entonces estás matando, muchas veces estás hablando palabras que matan el corazón, el espíritu, el alma, opaca, los aflige, ¿no? Y que dice, matan para conseguir, ¿sí? Aquello. Envidian lo que otros tienen. Entonces, ¿qué estás envidiando? A lo mejor el talento, el don, la alegría de otro, la posición económica de una persona. Tal vez
un ministerio, no sabemos, envidian a otros lo que tienen, pero un hijo de Dios que se está alineando sabe que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, que tanto importa el dedo de una mano como importa, ¿verdad? La cabeza de una persona o como importa, perdón, los brazos o importa el tronco, ¿sí? Lo que sea del cuerpo. ¿Y qué te estoy diciendo? Para Dios todos son importantes. Y dice, y luchan y les hacen la guerra. Y eso es algo que estamos combatiendo muchas veces nosotros en el ámbito natural aquí. Estamos teniendo batallas que estamos peleándolas en nuestra naturaleza, en todo esto que nos mueve, las malas intenciones, ¿verdad? Deseamos solo lo que nos da placer. Y habla de adulterio, habla adúlteros, es aquel que es infiel a alguien, porque aquí habla de una infidelidad la palabra. Dice, no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en mis enemigos, ¿verdad? En enemigos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que poner mucha atención en qué nos está conduciendo nuestra mente. Y dice aquí, así que humíllense delante de Dios y resistan al diablo, continúa en el mismo capítulo de Efesios. Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esta es la parte que tenemos que resistir al diablo en aquellas cosas, humillándonos adelante de Dios, reconociendo aquellas cosas que nos están afectando, pero declararnos en la palabra el poderío que Dios nos dio. Dice, no les he dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces ese dominio nos va a llevar a humillarnos ante Dios, decir y reconocer, tú estás en mí y todo lo que vivo, lo vivo en el amor de aquel que pagó el precio, ¿no? ¿Qué te quiero decir con todo esto? El entretenimiento es muy sutil, que te aparta de conectar con su presencia. El enemigo te va a poner apatía en esos momentos de aflicción, de que tu mente está siendo saturada. Tú vas a querer darle rienda suelta a tus pensamientos. Pero ¿qué te estoy diciendo? Ese entretenimiento que no te lleva a hincarte, a orar a la presencia de Dios, te aparta de conectar con Él, con las cosas eternas, y repercute en falta de oración, ¿sí? De hablarte su palabra para alinear tu mente, porque en ese momento lo que necesitas es ir a su presencia y en oración y hablarte tú mismo, tú misma, la palabra para alinear tu mente y que te obligue a obedecer y que tú obligues a tu alma y que le des ese tiempo especial a Dios. Hoy más que nunca los hijos de Dios necesitamos estar encendidos por su espíritu para pelear verdaderamente aquellas batallas que somos enviados a pelear por medio de estar alineados a su voluntad. Yo te quiero decir algo. Está mucha iglesia dormitando. Dormitando quiere decir que se echa siestas largas, que se la lleva aflojerado, ¿no? Modorro, como le decimos aquí en México. Que duermes un poco y luego ya andas aflojerado, ya no tienes ganas. Mucha iglesia está así. ¿Y qué te estoy diciendo? Y muchos han abandonado la fe creyéndose sabios, creyendo que sí tengo una relación con Dios, sí sigo con Dios, pero se han vuelto necios y la luz que creen tener se ha vuelto tinieblas en ellos. Y eso es una palabra de Dios. Y yo quiero decirte, cuando yo soy afligida en mi corazón por pensamientos que vienen a mí del futuro, del presente, porque somos seres humanos, ¿qué me pasa? Empiezo a sentir hasta un dolor en mi corazón de cosas que no puedo cambiar, que no están ¿cómo se llama? En mi voluntad cambiarlas, que no dependen de mí. Tengo que ir a los pies de Cristo y alinear mi mente y todo mi alma y mi ser a Él. Y empiezo a hablar de su grandeza, empiezo a decirle lo que siento, lo que pienso y todo esto, y empiezo a declarar lo que Él me dice que soy, lo que Él dice que hizo por mí, y todo eso se empieza a desvanecer, todo ese espíritu inmundo que quiere venir a traerme a sus terrenos se va de mí, porque empiezo a hacer lo que el Señor me ha enseñado, a ir a su presencia en esos momentos. La fe dentro de ti, de mí, es alimentada y te lleva a un crecimiento interior por lo que crees, ¿sí? La fe dentro de ti y de mí es alimentada y es alineada, ¿sí? Y te lleva a un crecimiento interior por lo que tú crees. ¿A quién alimentas? ¿A tu carne o al espíritu interior por la palabra? Porque la carne la vamos a alimentar de la televisión, de todas las cosas naturales que estamos viendo en el mundo todo el tiempo. Mas, sin embargo, ¿a qué le estoy prestando más tiempo? ¿A qué le alimento más? Si me alimento más de la palabra, de estar oyendo cosas espirituales, porque lo que alimentes más será quien te guiará, ¿sí?
El conocer su palabra te confronta internamente. O sea, muchas veces no quiere, es como cuando un ciego le es alumbrado una luz brillante, les lastima la luz y no quieren estar en la luz. Algo parecido pasa en la humanidad, en la parte carnal. Cuando conoces la palabra, muchos dejan de ir a la iglesia o a oír la palabra porque no les gusta lo que oyen, porque los confronta, porque no quieren dejar lo que les da placer en su carne. Pero ¿qué pasa? Eso te confronta. El conocer su palabra te confronta para hacerte ver cómo vives y pone el anhelo de querer ser sanado, sanada de aquellas cosas que aún te duelen. Yo sé que en el primer instante te sientes con juicio la palabra, pero ¿sabes qué? La palabra no te condena, la palabra te libera. Tal vez son comportamientos o actitudes que tenemos, que a lo mejor no son tan graves, pero son comportamientos, actitudes que se van vislumbrando, ¿no? Que te hacen verte que no son correctos y el Espíritu Santo nos pone como un espejo frente de nosotros con su palabra para vernos cómo estamos nosotros y corrige para hacer nuestras almas sanadas y salvadas. En Santiago 1:15 dice así, si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Yo quiero decirte que la fe es peleada porque nos conecta en una relación correcta con Dios. Y en esa relación entre Dios, nosotros y la tierra, pasa algo, estamos atrayendo el reino de Dios aquí a la tierra, ¿sí? Por obra, y está trayendo el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos intermediarios, somos los hijos de Dios aquí en la tierra, conectados con el Dios viviente y intercediendo por la fe por los que están aquí en la tierra sin Cristo, que están siendo engañados por Satanás y que busca robar su propósito y sus promesas. Y tú y yo tenemos un libre albedrío, todos tenemos un libre albedrío. Dios no va a obligar a nadie, pero todos tenemos una misión aquí en la tierra, que cuando tú estás conectado a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, todo esos ministerios que Dios estableció para hacer crecer su iglesia, vamos a estar reproduciendo las cosas del reino. Necesitamos, como cuando vamos a la escuela, en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, maestría, doctorado, estamos en un continuo creciendo aquellos, ¿verdad? Y lo espiritual es igual, estamos en un continuo y no es por nuestros méritos, es porque Él lo hace a través de su espíritu, porque ve nuestro corazón deseoso. Y necesitamos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y tener la comprensión para tomar las mejores decisiones en la vida. Es un proceso de avanzar en el conocimiento de Dios, sus principios y sus promesas. Por eso son los 5 ministerios, como les comentaba. Ser sabios es poder elegir las batallas que afrontamos y encauzar nuestras fuerzas en las cosas vitales y específicas, no desviándonos de la meta a la cual fuimos llamados por Dios, entendiendo los tiempos y recurrir siempre a la fuente que es en Cristo Jesús, la palabra. En la vida, los conflictos son tan seguros como el cambio de estaciones, porque sin ellos la vida sería aburrida, pero aún más importante, ¿cómo nos puliríamos de aquellas cosas cojas, ¿sí? Que quieren hacer lo que quieren y se desalinean del camino de la verdad y que muchas veces son expuestas al tocar esas fibras espinosas, tal vez desconocidas de nosotros mismos? Sí, por eso el Señor eso está haciendo. Los conflictos pueden ser constructivos o perjudiciales. Siempre vamos a tener conflictos, como lo hablábamos, pero de nosotros va a depender si son constructivos o son perjudiciales, dependiendo de cómo se manejen. El arte de saber elegir mis batallas como no conflictivas, porque la gente tiende a entender lo que significa evitar conflictos en ese momento, porque los ve como perjudiciales. Quiere decir que es un arte el saber elegir mis batallas. ¿Sí? Y voy a saber si van a ser conflictivas o van a ser perjudiciales, porque voy a ver cuándo es el momento, ¿verdad? Y muchas veces elige uno no afrontarlos. Y otros entregan la espada antes de la batalla. Otros ni siquiera entran a la batalla, entregan la espada, no quieren pelear, quieren, como les digo, meter su cabeza en la arena y no pasa nada, no pasa nada. ¿Has evaluado el campo de batalla? Te pregunto. No todos, no todos los desacuerdos merecen tu atención. Tenemos que reflexionar sobre la importancia del conflicto. Tenemos que priorizar el conflicto en función a tus valores.
es de impacto potencial a nuestra vida y en quienes la rodean. O sea, tienes que evaluar eso que está pasando, ¿sí? La importancia del conflicto y priorizarlo. O sea, y ver si afecta tus valores y está haciendo de impacto fuerte a tu vida y a tus hijos, a tu familia, ¿sí? Eso es lo que tienes que ver. Y otra pregunta que te hago, ¿has considerado las consecuencias? Sí, hemos escuchado declaraciones como, solo digo lo que pienso y pienso en las consecuencias después. Muchas veces hay gente que dice así. Otras personas dicen, es lo que soy, así soy yo. Aunque esto sería como un buen rasgo de la personalidad, ¿sí? Se puede decir, también es perjudicial para las relaciones en todas las áreas de tu vida. Si tú te conduces así soy yo, y como decir, soy real, no soy auténtica, no soy falsa. No, pero es que hay veces que tienes que detener y ser empática o empático, ¿no? Y también preguntarte, ¿sí? ¿Es perjudicial para las relaciones de esta área de mi vida, lo que yo me estoy conduciendo? Cada batalla tiene repercusiones, algunas aparentes y otras ocultas. No siempre la gente te va a decir que la lastimaste, pero necesitamos considerar el problema. ¿Conducirá a una resolución o podría convertirte en un mayor problema? ¿Sí? Esa es una pregunta. Recordemos que las palabras dichas en el calor del momento pueden tener efectos duraderos. Y habemos mucha gente que somos así, hemos sido guiados porque hemos visto nuestra sociedad es muy común, ¿cómo se llama? Esta área como nosotros de los mexicanos y todo eso, no voy a generalizar, pero muchos son así, que aprendieron de sus padres y van haciendo como sus padres, reproduciéndose en mal hablados, en imprudentes, en groseros, altivos, en controladores, en toda esa sociedad, en ese tipo cultural, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Así soy, así aprendí, así no voy a cambiar, así soy siempre, no es cierto, eso no es. Tienes que aprender a pelear una buena batalla con sabiduría para que sean edificados todos los que estén en tu entorno. Entonces, la otra pregunta, ¿están tus emociones bajo control? Las emociones pueden ser tus aliadas o adversarias al elegir batallas. Respira y evalúa tu estado emocional antes de sumergirte en un conflicto y ser partícipes mientras está abrumado por la ira. O sea, tu estado emocional lo tienes que evaluar, ¿sí? Porque te puedes sumergir en un conflicto y ser partícipes mientras está abrumado por la ira. Puede estar abrumado en ese momento porque somos humanos, o por la ira, la frustración. Puede conducirte a resultados lamentables. Aprovecha conversaciones productivas en lugar de discusiones destructivas. Tus emociones tienen que estar en control y eso es lo que vamos a trabajar siempre. ¿Qué significa ganar una batalla? Ganar una batalla puede parecer a un aire de victoria, pero necesitamos considerar si ese triunfo se alinea con nuestros objetivos a largo plazo y en el bien colectivo, o sea, el bien de todos los que estamos ahí. A veces renunciar a una victoria a corto plazo puede conducirte a un mayor éxito en el futuro. La capacidad de diferenciar entre la gratificación instantánea y ganancia a largo plazo es un sello distintivo de elegir sabiamente nuestras batallas. Muchas veces hay veces que vamos a dejar perder batallas que no valen la pena porque vamos por una batalla mayor que es a largo plazo, ¿sí? En otra pregunta, ¿este es el momento adecuado? El tiempo es un factor crítico en la resolución de conflictos. Espera el momento adecuado para abordar un problema. Puede generar mejores resultados. Evaluar si el momento actual es el óptimo. Si podría surgir un momento más oportuno en el futuro. Tienes que preguntarte esto. ¿Te entienden? Es otra pregunta. ¿Te entienden antes de lanzarnos a una confrontación abierta? ¿Te entienden? ¿Sí? Intentemos una comunicación abierta. Muchos conflictos pueden resolverse mediante el diálogo y la comprensión, eliminando la necesidad de una batalla a gran escala. De nuestra parte, abordemos los conflictos con empatía y un corazón abierto. Esto fomenta un entorno propicio para encontrar puntos en común. Cuando les comento del arte de elegir batallas, porque es una habilidad que puede salvar nuestras relaciones.
En lugar de gastar energía en cada disputa, concéntrate en los conflictos que se alinean a tus creencias. Esto te garantizará que defiendes lo que realmente importa. Sí, contribuye al diálogo más significativo con quienes te rodean. Recuerde, no se trata de evadir todos los conflictos, sino involucrarse conscientemente en aquellos que se alinean a sus valores y metas y bienestar. Muchos hemos peleado batallas desde la derrota. Yo he sido una mujer así, que muchas veces peleé batallas desde la derrota porque mi corazón no estaba sanado, porque mi corazón era temeroso, porque aquellas cosas que me recordaban del pasado me asustaba verlo en el presente y callaba, metía en mi cabeza como la avestruz, ¿no? Y dejaba pasar, no quiero guerra, quiero paz, pero esa paz me llevaba a no poner límites, a no hablar, a no tener esa batalla confrontativa muchas veces, pero con sabiduría. Y me faltaba sabiduría, entendimiento, pero hoy te hablo con entendimiento, hoy te hablo porque vivo esta parte. Entonces, ¿qué te quiero decir? Muchas veces, ¿verdad? Estamos peleando con las personas, viéndolas como nuestros enemigos, cuando nuestros enemigos no son esas personas, son las que el enemigo está usando atrás para sacar de nosotros esa parte que todavía no ha sido sanada. Y aún cuando está sanada, va a quererte sacar, pero tú te alineas en lo que el Padre te está enseñando con sabiduría, ¿sí? Y hay una herencia a través del nombre de Jesús. Hoy tenemos una grandiosa y maravillosa herencia a través del nombre de Jesucristo y de la gracia a través de la sangre de Cristo. Sí, y del llamamiento que nos hizo, y el llamamiento que nos hizo es ejercer la fe en Jesucristo, arrepentirte, bautizarte y recibir el don del Espíritu Santo. Ese es el llamado que nos ha hecho a ti y a mí para extender su reino y su justicia aquí en la tierra. Yo quiero darte gracias, ya voy a terminar. Quiero decirte que este llamado que Dios nos ha hecho es por medio de dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿sí? Y por la palabra que nos está edificando en Cristo y nos ayuda a continuar creciendo a la altura y a la anchura de Cristo. Y aquí cuando habla de la anchura es tu amor hacia la tierra, a tu prójimo, y la altura es tu amor hacia el Padre, que es hacia arriba, ¿no? Es esa cruz, es esa anchura y altura de la que habla a irnos semejando a ese crecimiento, ¿no? Y guiándonos no como dictamina el hombre necio, sino como diligentes con sabiduría, que proviene de Dios y con el discernimiento del Espíritu Santo para elegir lo que verdaderamente nos lleve a edificar sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Hoy voy a orar por todos nosotros. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y la recibimos para que obre conforme a tu voluntad. La enviaste a nuestras vidas. Confesamos que muchas veces entramos en batallas no guiados por ti, sino que nos dejamos conducir por nuestra carnalidad, que habla de un corazón que se opone a tu espíritu. Hoy pedimos que sanes nuestro corazón. Hazlo conforme al tuyo. Danos sabiduría, Señor. Haznos entender el camino que debemos seguir. Que todo lo que atañe a nuestra alma, tú lo dirijas, Señor. Hoy te decimos, te necesitamos, te amamos y queremos ser sabios y entendidos para caminar en tu voluntad en todas las áreas de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendiciones. Los amo. Hasta luego.